Musi, director general de inversiones de Cibanco. Qué gusto saludarte este jueves 17 de agosto del año 2017, 17 del 17. ¿Y cómo nos fue en verano en los Ya números? 10 del 27, que es Ya mi cumpleaños. ¿Ya nos vamos a empezar a festejar? El 27, sí, ya. No, Faltan 10 días. vas a cumplir 37. Híjole. Bueno. Más 7. 37 más 7. Ay, ¿no ves, ah? Ya estoy rujo. Ay, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Cuéntanos Sí. cómo nos fue de números en verano. Oye, pues yo creo que es una buena idea porque, digo, nos dimos Bien. una pausa en el verano. Sí. Y creo que hasta dejamos descansar al auditorio, ¿no? Del día a día. Y me pareció una buena idea. Preparé un resumen, un poco para poner al tanto al auditorio, pues de los hechos que creo que fueron los más relevantes, ¿no? Por favor. Y acontecieron. La síntesis ya la anticipaste tú. Creo que fue un buen verano, ¿no? Un buen verano en todos sentidos. Empiezo hablándote por México, ¿no? En el verano nos ratificaron una buena perspectiva en cuanto a la calificación crediticia de México. Y esto fue una magnífica noticia, Fer, porque cuando empezó el año y estábamos todos tan nerviosos con cuánto daño podía Trump hacernos, la perspectiva de la calificación era negativa y teníamos prácticamente una amenaza de que las calificadoras pronto nos bajarían el grado de inversión, ¿no? Entonces, algo que lucía terrible, evidentemente por las finanzas públicas débiles. Las finanzas públicas estaban débiles porque el petróleo estaba muy barato. Recién habíamos empezado a hacer el gasolinazo, que por cierto en materia de finanzas públicas ha sumado, ha sido un gran agente recaudador. Nos puede no gustar pagar gasolina caro, pero te voy a decir que me encanta el gasolinazo. Una bola de informales y de ilegales tienen que pagar impuestos, y eso me encanta, ¿no? Porque es el primer impuesto verdaderamente generalizado. Y un país como el nuestro, en donde pocos pagamos mucho y muchos no pagan nada, pues creo que el gasolinazo es una alternativa, ¿no? Yo siempre te he dicho, aquí me he manifestado a favor del IVA en alimentos y medicinas, desde luego con una buena administración de los impuestos y esto enfocado a mejor infraestructura, salud, educación, etcétera, pues sería otro este país, ¿no? Pero bueno, la calificación nos la mejoran todas las calificadoras, ¿no? S&P, Moody's, Eso Fitch, me parece ¿no? lo más. Entonces, Cuando recibí esa noticia dije, sí, es una gran noticia, ¿no? Qué importante. A ver, ¿nos podrías hablar de la importancia de las calificaciones Sí, en mira, ese sentido? un país en el mundo, vamos a pensar en Estados Unidos, que es quien más recursos tiene y con la posibilidad de escoger en dónde invertir, está constantemente buscando rendimiento. Te voy a dar un ejemplo al día de hoy. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en bonos del Tesoro al 2.2%, en dólares desde luego, o en pesos al 7.40% en el mismo plazo, estos 10 años? Pues resulta que estos portafolios billonarios que administra Estados Unidos, que muchos son fondos de pensiones de policías, de bomberos, de maestros, endowments o fondos de grandes universidades como Harvard, Stanford, etcétera, etcétera, pues evalúan a dónde mandar el dinero. Cuando el premio por invertir en México es 5 puntos mayor y tienes además una calificación por arriba del grado de inversión, entonces todas estas personas y compañías y fondos de pensiones te pueden mandar dinero. Si tu calificación baja y estás por debajo del grado de inversión, aunque les pagues el 15%, no te mandan $1. Entonces, de ahí la importancia de tener un grado de inversión y de ahí la importancia de no perder ese grado de inversión para que México siempre sea atractivo para estos portafolios globales, ¿no? Les ofreces un mayor premio, pero además con un riesgo crediticio que está acotado. Te voy a dar un ejemplo. Venezuela hoy en sus bonos igual y te paga el 90% de rendimiento. Nada más que ¿quién va a invertir en un país que de un día para otro te puede devaluar 20 o 30%? No, de un día para otro. No. Y con Maduro al frente y con la O situación... sea, es una forma de darte certidumbre de dónde pones tu dinero. Así es. Entonces, tener una calificación como la nuestra, W+, que es 2 escalones por arriba del grado de inversión, y ofrecer un rendimiento de 7%, pues te pone en la película del mundo o te pone como aspirante natural para atraer estos recursos. ¿Y qué ha pasado? Hemos atraído estos recursos y por eso, entre otras cosas, el tipo de cambio está en 17.77. Pierdes el grado de inversión, Fer, te bajan la calificación y sucede el efecto contrario. Todo ese dinero que está en México se sale y te provoca una devaluación terrible, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Extraordinaria noticia. Desde luego. Petróleo, hubo juntas de la OPEP y demás, ahí la noticia es, te diría yo, regular,
porque llegó a estar hasta $40 en su parte baja en el verano y llegó a subir hasta 51. ¿Qué pasó? Que la OPEP se volvió a poner de acuerdo en recortar los niveles de producción, pero los países no OPEP no le entran, ¿no? ¿Y quiénes son no OPEP? Pues ni más ni menos que Rusia, Estados Unidos y Canadá. Ellos quieren sacar y bombear todo el petróleo que puedan, además de otros países que recientemente se han incorporado a la oferta mundial, como Irán y como Nigeria. Entonces, mientras no se pongan ahí de acuerdo todos, pues evidentemente vamos a seguir padeciendo, entre comillas, petróleo bajo, y el petróleo bajo para México no es tan buena noticia. Pero bueno, en $46 la mezcla mexicana, en 42, 43, no es tan mala noticia. De nuevo tuvimos reuniones de Banco de México, no hubo modificación ni aumentos en la tasa de interés. Me gustó también que el Banco de México, todavía con el doctor Carstens al frente, señaló que el balance de riesgo y la perspectiva de México es mucho mejor. ¿Qué sucedió también en el verano? Que prácticamente todas las dependencias que nos evalúan y pronostican un crecimiento económico para México, tanto internos como externos, prácticamente todos mejoraron la perspectiva para ubicar el promedio ya en 2% de crecimiento anual. 2% de crecimiento anual, Fer, es pues casi el doble de lo que se pronosticaba cuando ganó Trump, que pensábamos que íbamos a crecer al 1 o al 1.2, ¿no? Entonces también hubo una mejora en ese sentido. Mejora en las finanzas públicas por un dinero que generó Banco de México por tener las reservas invertidas en dólares y por lo que se subió el tipo de cambio, 225,000 millones de pesos que se usaron para prepagar deuda. Entonces esto también hizo que nuestra hoja de balance, que las finanzas públicas se vean mejor. Eso en México. En Estados Unidos, rápidamente te comento, pues la Fed tampoco hizo modificación en su tasa, la siguió dejando en el rango en el que está, 1.25%. Trump volvió a fracasar con el intento de tumbar el Obamacare, no lo logró, este intento por de nuevo tirar o bloquear y hacer su reforma en salud, logra evidentemente otro gran fracaso, se pone también a tuitear como loco en contra de incluso miembros de su partido. Y bueno, pues esto le pinta cada vez peor, independientemente de lo que ha pasado esta semana, después de lo que ocurrió en Charlottesville, ¿no? Estos temas raciales y demás. Pero, ¿por qué impacta tanto esto a los mercados? Porque está pendiente su reforma fiscal. Y para cómo van las cosas y cómo sigue este hombre peleándose con todo el mundo, bueno, pues ya viste lo de los empresarios. sí, Ya lo dejaron solo. sí. Los empresarios dijeron, yo ya conmigo no cuentes. Le renunció primero el de Merck, el de la farmacéutica, Se fue que por cierto es un también- hombre de color, el de Merck. Sí, se fue el de Under Armour. Under Armour también. Y se fue Intel. el de Intel. Así es. Y él, en lugar de, no sé, buscar conciliar, Nada. hacer algo, su decisión al día siguiente es disolver ese consejo. Ah, sí, me dejan, pues ese Pues los dejo consejo yo. entonces ya no existe. ¿Qué tal? Y disuelve el consejo de manufacturas. Y se van los empresarios y le dicen, ah, sí, lo disuelves, te damos la espalda a partir de ahora. Si teníamos todavía alguna duda de que estuviera loco o no, yo creo que ya esto no deja ninguna duda. O sea, de verdad qué miedo, porque pues, es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y del país más importante del mundo. Y bueno, pues este hombre ahí sigue al frente, ¿no? Las tensiones geopolíticas también con Corea del Norte, que hoy se han disminuido bastante y parece ser que de momento ya no va a ocurrir nada, pero fue un tema en el verano, ¿no? La guerra de dimes y diretes entre él y el líder norcoreano, pues que también influyeron en los mercados. Europa, te diría yo que fue fuente de buenas noticias, entre paréntesis, qué lamentable lo que está pasando hoy en Barcelona. No, estoy Pero- verdaderamente... Mira, actualizan, perdón, paréntesis, la cifra a 13 muertos, más de 20 heridos, un ataque terrorista, encuentran un pasaporte español en el vehículo en uno de los vehículos que se usó para el atentado, aparentemente es ISIS. Otra vez. Fíjate, Qué pena porque esto fortalece estos discursos antimigrantes, incluso el mismo discurso de Trump, ¿no? Que es totalmente antimusulmán y de levantar muros y fronteras y lo malo de esto, digo, evidentemente la tragedia humana, ¿no? Pero No, fortalecer claro. el discurso de Trump me parece trágico, ¿no? pero fíjate, Juan, la gente decía, no hay que viajar a París, no hay que viajar a Francia, no hay que viajar, específicamente París, ¿no? Por el tema de los atentados. Cuidado, ¿no? Con el tema de Alemania. Es que Francia ha sido un proveedor importante de armamento para los enemigos de ISIS. Entonces, por eso también Claro. Francia es un foco. Pues ahí está Sarkozy en su Así es, momento. así es. Entonces, vámonos a Barcelona. O sea, Barcelona es el lugar hoy seguro. Lo platicaba con Pascal cuando salió del noticiario el día de hoy.
Y cómo de repente esto manda al cuerno todo. Y te das cuenta que Barcelona, pues como que seguro, es muy vulnerable. Oye, y vivir con esta psicosis, no sé si te pasó ahora en las vacaciones, pero de pronto estás de viaje y estás con tu familia y de pronto te ves en medio de una gran concentración de gente, Me pasó en el concretamente en aeropuerto de Nueva Europa, York. y, y, Me pasó y, en el y te aeropuerto. empieza a entrar esta psicosis. Qué pena vivir así, Lo ¿no? comenté en el aeropuerto de Vancouver y en el aeropuerto de Nueva York. ¿Se imaginan vivir un atentado en un aeropuerto? Ay, que se te haga la boca charrón porque piensas en esas cosas. Ya deja la información atrás, caramba, desconéctate. Ya sabes, No, acabó no, la familia conmigo. Dije que me sentí vulnerable. sí, sí, sí. Y no estás mal, no eres ajena a lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto de Termino por Corea, decirte, digo, Europa en lo económico bien, por eso te digo entre paréntesis que lamentable este tema. En Asia las cosas bien, Japón creciendo muy por encima de lo que se esperaba. Fíjate, Japón está creciendo a ritmos de 1.8%. No es mucho si lo ves en términos de porcentaje, pero para un país como Japón, que estaba acostumbrado a crecer a 0.2, 0.3, 0.4, 0.8 en las últimas décadas, es extraordinario. Y China bien, a 6%, que es básicamente el crecimiento que se esperaba. Quiero terminar este comentario, Fer, diciéndote qué sigue y qué veo en la agenda inmediata de México, ya terminado el verano. Pues sin duda dos retos muy, muy importantes. El TLC y las negociaciones, esperemos una tormenta, no seamos reaccionarios. Va a tuitear cualquier cantidad de no, pues, barbaridades Donald Trump. En el proceso nos va a volver a agarrar de su piñata, ¿no? Porque es algo que recurrentemente a la base de votantes de Trump le gusta y le ha funcionado estarle pegando a México. Y yo creo que va a ser un proceso que al final debe de salirnos bien a los tres países en términos de modernizar y adecuar el tratado que tiene ya 23 años de edad, pero el proceso no me cabe la menor duda de que va a ser tortuoso y va a ser volátil. Lo vamos a resentir en el tipo de cambio, lo vamos a resentir quizás en la Bolsa Mexicana de Valores también, y ahí yo lo que les pido es que se acerquen a nosotros, que no reaccionen y que no vayan otra vez si por X o Y el tipo de cambio en un día se sube 30 o 40 centavos, exacto. vayan y corran despavoridos a comprar dólares. Es más, si los quieren comprar, cómprenlos hoy que está 17.77, ¿no? Pero no cuando empiece a surtir efectos esta guerra de dimes y diretes del TLC y se suba a 19, como pasó cuando ganó Trump, que se fue a 21 y mucha gente también compró, ¿no? Porque pensábamos que se iba a ir a 25 cuando ganó Trump. Entonces, ese creo que es un reto muy importante hacia adelante para México y creo que es adecuado el momento para comprar. Y el segundo es cada vez vamos a estar más inmersos en el proceso electoral. Y pues hoy como pintan las cosas y como leo las encuestas, Y en la ida de pues Carstens desde luego que estoy también. preocupado. La salida de Carstens es un evento también ¿Quién muy llega? relevante, que Ojalá sea creo MIF. entre más, digamos, entre mejor sea el reemplazo de Carstens y que sea un hombre de experiencia, con tablas, con currículum para encabezar el Banco Central, para ser el gerente del Banco de México, la noticia, digamos que no la vamos a resentir. Si nombran a un amigo del presidente que no No, ya tienen valió ni gorro. idea, pues puede ser un evento trágico. No creo que sea el caso, ¿no? Pero creo que los tres eventos, vamos a sumar este de Banco de México, por orden de importancia sería TLC y sus negociaciones, el efecto que pueden empezar a tener las nominaciones electorales camino a la presidencia 2018, ya México, la elección federal, y como bien comentas, el reemplazo de Carstens. Mi querido Juan Musi, los datos para estar con ustedes en Cibanco. Mira, creo que es un buen momento para conformar un portafolio de inversión y les pido que nos llamen porque todas estas buenas noticias del verano están incorporadas en este 1777 y es un buen momento para hacer un portafolio de inversión y poder afrontar esta volatilidad que nos viene. Nos pueden buscar en el 55, que es la LADA, 1100 1586, 1100 1586 y quienes nos quieran seguir por la vía del Twitter o incluso mismo contactar en @CI Somosamusi. Se actualiza 30 heridos, la cifra. Las imágenes son. Yo subí un video, lo bajé. Lo bajé de Twitter. Sentí un golpe en el estómago. Dije, no, no, esto no lo puedo estar mandando. Que lo encuentren en otra fuente, no en mí. Pausa, volvemos. No, no, no. Está horrible. Cibanco presentó. Todos